Bueno, este es el señor Fred Colter, les está dando la bienvenida. Es la conferencia de ancianos el 27 de junio. Y ya nos acaba de llegar todo lo que es el software, todo el hardware para poder poner las cámaras y poder hacer los servicios en línea, en vivo, y poderlo transmitir el primer sábado y el tercer sábado del mes, cada mes. Los 2 sábados al mes va a estar transmitiendo en vivo. Ahora, cuando sea transmisión en vivo, va a estar abierto a todos, va a ser transmisión abierta, no va a ser como una junta como lo que tenemos ahora, y no va a ser como lo que tenemos ahora en una junta y tener estos problemas. Como tuvimos algunos problemas esta mañana en el mensaje que estaba dando el señor Steve Green, porque estaba entrando gente a la reunión. Eh, pero también escuchamos también en la mañana a Lyle Johnston, que vive en la parte sur de Nueva Zelanda, y dio un muy buen mensaje esta mañana. Ahora, no sé todavía cómo viven ellos allá en Nueva Zelanda de cabeza, ¿verdad? Porque están bueno, eso es porque yo soy un ignorante viviendo acá en el hemisferio norte. Pero le están diciendo que se pongan en mudo, por favor. Que pongan en mudo, por favor. Parece que van a sacar esa persona de la sesión, que está todavía trayendo un poquito de ruido a la sesión. Bueno, aquí estamos listos para continuar. Esta es la última sesión de la teleconferencia. No pudimos llegar a Kentucky, que es donde nos reunimos por lo general, porque por lo del virus de Wuhan, no nos pudimos reunir ahí, pero esperemos que quizás el año que viene nos podamos juntar, aunque si sigue de la manera que se está moviendo todo, van a tratar de volver a dejarnos sin oportunidad de hacer esto en vivo, ¿verdad? En persona. Pero el número, el, el número, hay números más mayores ahora indicando del virus, pero dice no, pero cada vez menos muertes, porque en cuanto se va replicando el virus, se va reduciendo su fuerza y su fuerza y su fuerza. Es exactamente como la gripe, como el virus de la gripe. Entonces nunca hemos tenido que parar la economía ni todo por una gripe. Entonces quizás parece ser que estos son de otras fuerzas siniestras que quieren traer a nosotros otras cosas, ¿verdad? Yo, yo vi a la doctora Briggs, al doctor Fauci y a otros con sus máscaras, pero recuerden esto, por favor recuerden esto, cuando tienen una máscara puesta y te cubres la nariz, estás respirando dióxido de carbono. Cada aliento que expira uno reduce la cantidad de oxígeno que hay. Y entonces cada vez hay menos oxígeno y entonces eso significa que uno puede ser más susceptible a enfermedad, a tener menos energía, y incluso puede haber un poco de, esta- de ponerte un poco mareado, provocar mareos, ¿verdad? Entonces, lo de simplemente les quería comunicar eso, porque una mujer que vino y me dijo, ponte la máscara, eh, ponte la máscara debajo, acá, y él le dijo, no, yo no respiro por la boca. Entonces, yo respiro por la boca. Pero dice, bueno, a pesar de las circunstancias, hemos tenido una buena conferencia, a pesar de que mi esposa acaba de fallecer.
y obviamente va a tener que pasar tiempo para recuperarme de esto, porque pasé 56 años y medio casado con ella. Y hemos tenido la oficina por muchos, muchos años también. Y cada vez que pasa algo como esto, tenemos que recordarnos que Dios quiere que sigamos adelante y eso es lo que vamos a hacer. El título del mensaje el día de hoy es ¿cuál, ¿cuál es el verdadero cristianismo? ¿Verdad? Porque nuestra frase de esta iglesia es restaurando el cristianismo original para hoy. ¿Y por qué es esto diferente al cristianismo tradicional, el cristianismo de este mundo? Recordemos una de las primeras cosas que Cristo les dijo a sus discípulos. La primera que les dijo, después de que les dijo que el templo sería destruido, Él dijo, van a venir muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. Ahora, si quiere usted saber cómo es la cristiandad falsa, lo único que tiene que hacer es prender su televisión y ver en TVN a todos los que están predicando en esos canales, ¿verdad? Las marcas registradas de ellos son guardar el domingo y guardar los días de este mundo. Pero el verdadero cristianismo es amar a Dios, guardar el sábado, guardar sus fiestas y lo más importante es para hacerle frente al judaísmo, ¿verdad? Incluso los judíos mesiánicos. El día de la Pascua tiene que ser guardado el día 14 del primer mes, porque ese es el día en el que Cristo guardó su última Pascua. Entonces, eso fue lo que él dijo que teníamos que hacer y que recordar. Esas son las claves del verdadero cristianismo. Son importantes. Porque todos los que están en el cristianismo tradicional, el cristianismo falso, también les gusta leer las escrituras. Pero si se ponen a leer, ellos nunca, nunca, nunca mencionan el sábado, mencionan el guardar el sábado. Ellos simplemente hablan acerca de creer en Cristo, ¿verdad? Y confesar su nombre. Y esas dos escrituras las toman y dicen que eso es todo lo que uno necesita para la salvación. Dice, entonces, ellos dicen que entonces ya sus pecados son perdonados y su alma se irá al cielo. Y que no hay nada más que tiene usted que hacer. Entonces esa es el cristianismo falso no va a guardar los mandamientos de la manera que Dios dice que se deben de guardar. Y el verdadero cristianismo va a guardar todos los 10 mandamientos. Todos los mandamientos. Ahora, vamos a ver qué dijo Cristo acerca del falso cristianismo. Vamos a Mateo 7, versículo 21, porque no es un asunto de lo que uno diga o de lo que uno cree que está diciendo, si no estamos cerca de Dios. Mateo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Ahora, la única manera de que va a entrar alguien a entrar al reino del cielo es a través de la resurrección. Después de la muerte, después de que haya sido enterrado, ¿verdad? O para los pocos que queden, ¿verdad? Cuando Cristo regrese, va a haber una transformación instantánea. Pero, dice aquí en el versículo 21, dice, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre quien está en el cielo. Entonces pensemos en esto por un minuto. La voluntad de mi Padre quien está en el cielo. Cuando leemos el Evangelio de Juan, ¿qué vemos que él dijo? Dice, yo solamente hablo lo que el Padre me dijo. Yo solamente digo las cosas que yo digo. Yo solamente hago las obras del Padre. Entonces es lo mismo con nosotros. Debe de ser igualmente con nosotros. Y
Y dice versículo 22 aquí en Mateo 7, muchos en aquel día me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? Porque, hermanos, el usar el nombre de Jesucristo sin el amor y la obediencia a Jesucristo no es cristianismo verdadero, sino es es profesar algo, pero no creer en el camino de la verdad, en el verdadero cristianismo que Dios quiere en el que andemos. Y dice, no, porque ellos me dirán, ¿no echamos fuera demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Y yo estaba viendo TVN, el canal evangélico, el otro día, y tenían este gran movimiento, ¿verdad? De que están en África, y miles y miles y miles, ¿verdad? Y son pentecostales por lo general. Y yo estoy seguro que las personas que lo están haciendo son sinceras, ¿verdad? Porque sus intenciones, porque quieren hacer lo correcto. Pero es de esta manera. Tiene uno que tener, tiene uno que tener, tiene uno que tener el empaque completo y de todo lo que Dios quiere. Estamos en una pausa, un momento, con dificultades técnicas, pero ya regresará el sermón en un momento. Recordemos simplemente, esta es una transmisión en vivo. Ahora, ¿qué dice aquí Jesús? Dice, no les dice, qué bueno que hicieron todas estas cosas, qué bueno que usaron mi nombre. Eso es lo que ellos esperan, que Cristo les responda. Pero la respuesta de Cristo es muy diferente. Entonces, versículo 23, entonces les confesaré, nunca los conocí. Apártense de mí. Ustedes, dice, apártense de mí, ustedes que obran ilegalidad. Entonces, cualquiera que diga que ya la ley ya no es válida, está predicando ilegalidad. Está contra la ley, onomía, la palabra en el griego. Y así es como podemos nosotros identificar el cristianismo falso, el cristianismo de este mundo. Ahora, vamos a ver qué dice aquí en el versículo 24, porque esta es una descripción de todos aquellos que son verdaderos cristianos, ¿verdad? Versículo 24, por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las practique. Ahora, el practicar significa vivir por medio de ello. ¿Qué más dijo Dios acerca del vivir y de la palabra de Dios? Dijo que no debemos vivir simplemente de pan, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una señal, es una seña, es una de los verdaderos cristianos. Entonces aquí dice que por tanto el que oiga las palabras le compararé a un hombre sabio que construyó sobre su casa. No es simplemente creer una sola vez, sino que es un camino de vida para crecer y para desarrollar el carácter santo y perfecto de Dios a través de su Santo Espíritu y de nuestra voluntad de obedecerlo y de hacer lo que Él dice. Ahora, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Bueno, vamos a terminar primero esto aquí. Y entonces habla, el versículo 26 dice, todo el que oiga estas palabras mías y no las practique. Está hablando acerca de estos predicadores de los que estamos diciendo, ¿verdad? Porque tienen la Biblia. Tienen la Biblia, por supuesto que tienen la Biblia. Y la leen de la Biblia. Pero los han escuchado ustedes hablando, ¿verdad? Que lean donde dice Jesús que Él es el Señor del sábado. ¿Y cómo es que Él era el Señor del sábado? Lo vamos a ver en un momentito. ¿Quién dio? Porque ¿quién dio el sábado? ¿Quién ordenó el sábado? Fue Dios mismo. ¿Cuándo? Fue la primera cosa que Dios le reveló al hombre después de haber sido creado. Lo primerito que le reveló. Y dice, entonces será comparado a un hombre tonto quien construyó su casa sobre la arena. Y la lluvia bajó y las inundaciones vinieron y los vientos soplaron y golpearon esa casa y cayó y fue grande su caída. Entonces, esto es lo que va a suceder con el cristianismo falso. ¿Verdad? Ahora, aquí estamos todos, las iglesias están emocionadas, ¿verdad? Porque ya viene el rapto,
todas estas iglesias, ¿verdad? Pero una de las más grandes mentiras que hay en el cristianismo es la doctrina del rapto. Ahora, vamos a responder a la pregunta de quién era Jesús. Vamos a Juan 1. Aquí en el primer capítulo del libro de Juan, del Evangelio de Juan, tenemos un resumen de lo que es el cristianismo verdadero, ¿verdad? Es un bosquejo en resumido. Pero vamos aquí en el primer versículo, que es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Pero sorprendentemente, la mayoría de la gente no entiende o misinterpreta. Dice versículo 1, en el principio, y eso va, este principio, ¿verdad? De toda la eternidad. En el principio, Juan 1:1, en el principio estaba la palabra. Y ese es otro nombre de Cristo, ¿verdad? Es otro nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él trajo la palabra de Dios a los hombres. Y la palabra de Dios solamente. Y dice, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra estaba con Dios. Otra señal del verdadero cristianismo. Que la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y esto nos está diciendo que hay dos en la familia de Dios. Porque están dos identificados en el Nuevo Testamento como el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Ahora, ¿cuál es una de las señas, de las distinciones de la falsa cristiandad? La Trinidad. La Trinidad. Ahora, tenemos mucho material escrito y muchos mensajes que pueden accesar en el sitio de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Y tenemos muchos mensajes que cubren esto, que cubre quién era Jesucristo. Tenemos 140 libros de transcripciones con mensajes en CD para que usted pueda estudiar la palabra de Dios en detalle. Porque lo que tiene que pasar con la verdadera cristiandad es que tenemos que creer la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. Porque ¿qué dijo Cristo acerca de sí mismo? Él dijo, yo soy el camino y es el camino de vida. Dijo, yo soy la verdad. Entonces la verdad de Dios, el verdadero Salvador. Él dijo, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre excepto a través de mí. No puede ser de ninguna otra manera. Todas las otras religiones del mundo no tienen esto. A lo mejor pueden ser espirituales porque hay está Satanás, están los demonios y hay manifestaciones de este tipo espiritual que los mantiene en el engaño. Pero a menos que ellos crean en la palabra de Dios y crean en el verdadero Jesucristo de la manera que Dios dice que creamos en Él, no son de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Ahora pensemos en el versículo 3. Todas las cosas, pensemos en esto, todas las cosas que existen vinieron a ser a través de Él. Y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. Entonces, cuando Dios habló, existió. Entonces, por eso es su palabra. Por eso es su palabra. Por eso es el otro nombre de Cristo. Versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, todos los hombres tenemos vida y tenemos existencia porque Dios nos lo ha concedido. Porque Dios nos ha dado la vida, nos ha dado la luz. Conozcamos a Dios o no conozcamos a Dios. Cada ser humano. Porque Él ha proveído la tierra con todo lo que existe. Con la tierra, con la comida, con el agua, para construir todas las cosas que tenemos. Ahora, vamos aquí a bajar el versículo 10. Él estaba en el mundo y el mundo vino a ser a través de Él, pero el mundo no lo conoció.
Y es algo maravilloso, es algo interesantísimo. Pensemos en esto, ¿verdad? Si compramos, por ejemplo, un auto, sabemos quién lo hizo. Sabemos quién lo hizo, sabemos el hombre quien empezó la compañía, ¿verdad? Si compra usted un Ford, por ejemplo, dice Ford, es la marca, ¿verdad? Un auto Ford. Pero aquí el creador del mundo vino al mundo y el mundo no lo conoció. Incluso lo odiaron, lo odiaron. Versículo 11. Dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ahora, esta es la clave. Esta es la clave de todo el evangelio contenido en este versículo. Es simplemente una oración, pero hay muchos detalles que van con ello, porque así es como lo hace Dios. Él da simplemente una frase y después todos los detalles. Versículo 12. Pero a tantos como lo recibieron, a ellos, Él dio autoridad para llegar a ser los hijos de Dios, incluso a aquellos que creen en su nombre. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca del creer y lo que significa creer. Pero vamos a recordar que la meta es llegar a ser los hijos de Dios por la autoridad de Dios el Padre. Por la autoridad de Dios el Padre. Y es algo maravilloso. Entonces todos los cristianos verdaderos tienen su vida centrada alrededor de Dios el Padre y de Cristo Jesús, en la manera de actuar, en la manera de ser, en la manera en la que se conducen. Ese es el cristianismo verdadero. Vamos a ver, vamos a bajar aquí el verso 14. Dice, y la palabra se hizo carne. Y esto es algo maravilloso, increíble, porque esto nos dice que el segundo que era Dios, ¿verdad? La palabra, que era la palabra, se hizo carne, se hizo humano, exactamente igual que nosotros. ¿Y cómo sucedió esto? Lo vamos a repasar en un minuto. Dice, e hizo tabernáculo entre nosotros. Un tabernáculo, simplemente estuvo aquí por 33 años. Y dice, y nosotros mismos vimos su gloria, ¿verdad? Y Juan vio la transfiguración, cuando fueron al monte de la transfiguración. Dice, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora, estos versículos, en el principio del libro del Evangelio de Juan, es un resumen del plan de Dios, del plan completo de Dios. Ahora vamos a enfocarnos en lo que fue dicho acerca de Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo 2. Porque eso también nos da una buena indicación de lo que tiene que ser con nosotros y de lo que va a hacer con nosotros. Y vamos a ver cómo funciona esto. En un minuto lo vamos a ver. Capítulo 2 de Filipenses. Otra parte básica del verdadero cristianismo tiene que ver con el verdadero Cristo. Tenemos que servir al verdadero Dios, al verdadero Cristo, la verdadera palabra de Dios, para que podamos creer, porque no hay mentiras con el Dios de verdad. Filipenses 2, versículo 5. Porque esto también nos dice la meta final. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Al final de cuentas, ¿cómo quiere que pensemos? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Solamente puede ser a través de Jesucristo. Versículo 5. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús, quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios. No lo consideró robo. Versículo 7, sino que se vació a sí mismo. Y pensemos en esto por un minuto. Aquí está Dios, ¿verdad? Con toda su gloria. Y nosotros estamos hechos en la imagen de Dios. Nos vemos como Dios. Dios se ve como nosotros, ¿verdad? En la forma corporal. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se hizo un ser humano. Pero para poder ser un ser humano, se tuvo que vaciar a sí mismo. Y se vació de ser espíritu completo.
para poder ser un puntitito de vida, una célula microscópica. Y dice, y fue hecho en la semejanza de hombres, exactamente igual que nosotros. Dice, porque como todos los seres humanos fueron pecadores, somos pecadores, él tuvo que tomar la naturaleza humana. Entonces, para que cuando diera su vida, esa fuera la vida perfecta, como el sacrificio perfecto, para rescatar a todos los seres humanos, a cada hombre y a cada mujer. No podía haber sido nadie más. No pudo haber sido nadie más. Ningún hombre que haya sido bueno. Nadie más. Porque un hombre solamente puede morir por un hombre. Pero tenía que ser el sacrificio perfecto, el creador de todos los hombres, de toda la humanidad. Entonces, por toda la humanidad tenía que ser el creador. Y él también dio su palabra para que pudiéramos saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y aquí dice, y fue hecho en la semejanza de hombres, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos nosotros como seres humanos, lo hizo Él. Para que nadie diga, para que nadie pueda decir, no, es que Dios, tú no entiendes. No, por eso fue nacido como un bebé, ¿verdad? Como de la manera en que vino al mundo. Para que nadie pueda decir, es que no, tú no sabes lo que es ser humano. Tú no sabes lo que es nacer y ser humano y tener que vivir esta vida. No, pero Él se vació. El gran Dios del universo se humilló. Que dice aquí en el versículo 8, habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Por eso es cuando dice la Biblia que Jesucristo murió por nuestros pecados. De hecho, Pedro escribió que cuando él estaba en la cruz, él estaba, él fue el sacrificio, pero como él tenía, él estaba llevando nuestros pecados en sí mismo, porque él nunca pecó, para que el sacrificio fuera completo por todos los pecados de toda la humanidad. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Vamos a ver lo que dice aquí, vamos a continuar. Versículo 9, por tanto Dios también lo ha exaltado altamente y ha otorgado sobre él un nombre, el cual está sobre todo nombre, resucitado, ¿verdad? Ahora, el verdadero cristianismo cree en el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados. Y sabemos y creemos y conocemos que Él fue puesto en la tumba y Él estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro y después fue resucitado y ascendió al cielo. Y sabemos que son 3 días completos y 3 noches completas. El cristianismo falso tiene desde el viernes hasta el domingo, ¿verdad? Pero yo le pago el dinero que quiera a quien sea, de donde que me pueda explicar 3 días completos y 3 noches completas de viernes a domingo. Saque usted su calendario. Y usted tiene que ver que él murió a mitad de la semana. Él murió en un miércoles. Estuvo 3 días y 3 noches y al final, cuando estaba finalizando el sábado, fue resucitado. Y el siguiente día, la siguiente mañana, el domingo, fue cuando ascendió al cielo como la ofrenda por el pecado, ¿verdad? Y esa es la verdad. Ese es el cristianismo verdadero. En creer esto, en saber que estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Bueno, primero que todo vamos a regresar aquí a Mateo capítulo 4. Porque ahora, ya que el mundo está bajo el dominio de Satanás, porque lo está, Jesús, como un hombre, tuvo que salir, ¿verdad?, al lugar desolado y tener que enfrentar a Satanás. Entonces esto es algo increíble lo que tomó lugar aquí. Porque después de que fue bautizado por Juan el Bautista, fue llevado al lugar desolado por el desierto, ¿verdad? Y cuando aprendemos acerca de los días santos,
podemos entender que esta tentación empezó en el día de expiación, en el día de ayuno que Dios ordenó, aunque este ayuno fue por 40 días y 40 noches. Ahora, este es un modelo también para nosotros, ¿verdad? Viviendo en el mundo, porque viviendo en el mundo, ¿cómo es que vivimos en el mundo el día de hoy? Bueno, Jesús nos dijo cómo viviésemos. Versículo 1, Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y es algo muy interesante porque después de que Adán y Eva fueron creados, no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Pero la serpiente fue soltada para ver si iban a obedecer a Dios o no, para ver, eh, para ver si iban a creer la verdad de Dios o no. Ellos reprobaron esa prueba y les fue dada la naturaleza humana, que en la Biblia se refiere también como la naturaleza del pecado y de la muerte. Entonces, después de que él fue bautizado y recibió el poder del Espíritu Santo para su ministerio, ¿qué tenía que hacer? Tuvo que enfrentar a Satanás aquí en el lugar desolado. Entonces, cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico. Y cuando el tentador vino a él, le dijo, sí, condicional, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y quizás otras cuantas palabras, ¿verdad? Mira, simplemente piensa qué rico va a estar ese pan, ¿verdad? Recién salido del horno, ¿verdad? Y qué hambriento está. Simplemente una mordida, ¿verdad? Tú tienes el poder de hacerlo. Quizás otras palabras para tratar de convencerlo, pero ¿qué le dijo él? Pero él respondió y le dijo, está escrito. ¿Por qué? ¿Qué aprendimos acerca de su nombre? La palabra. La palabra. ¿Y quién dio la palabra? Aquel que fue Jesucristo, que se convirtió en carne. Entonces por eso dice, está escrito. Y esto es algo muy hermoso acerca de esto. La palabra de Dios está aquí para nosotros, siempre. Y Dios la ha protegido y nos la ha proveído. Todo, todos, eh, todos los errores del hombre contra la palabra de Dios se sabe y puede ser eliminado. Y por eso tenemos la versión fiel, la Biblia de la versión fiel, porque están conocidos donde están los errores en las traducciones. Por eso dice aquí, está escrito, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Ahí está el verdadero cristianismo. Exactamente como lo dijo de la boca del mismo Jesucristo. Cada palabra de la boca de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos deficientes. Deficientes. Y por eso necesitamos la palabra de Dios para saber qué hacer y cómo vivir. ¿Quién es Dios? Porque cuando estamos allá afuera en el mundo, no, el mundo no lo sabe, por eso el mundo está cubriéndose la boca con los tapabocas. Y por eso dice un proverbio, dice que el camino de Dios no está en el hombre conocer su camino, ¿verdad? En Jeremías. Dice, pero de Dios es el dirigir sus pasos. Y en Jeremías también lo dice. Entonces, si tomamos algún libro, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todos los imperios? ¿Qué pasa con todos los reinos? ¿Qué pasa con todos los gobiernos? A pesar de que construyen grandes y monumentales cosas, pero sin Dios no es de relevancia, no es de ninguna relevancia, porque nosotros sabemos a través de la Biblia, de la palabra de Dios, que no podemos nosotros confiar en nosotros para saber el camino, la manera de vivir, la manera de que Dios quiere que vivamos. Y no solo eso, nosotros también necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe en el camino en el que debemos de caminar.
Y una cosa más acerca de la Biblia. Está escrito, está escrito, ¿verdad? Y quizás alguna persona va a venir y decir, bueno, ¿cómo voy a saber cuál es la palabra de Dios? Bueno, está escrito en la palabra de Dios. Y Dios quería que fuera preservado. Ahora, detengámonos un momento a pensar, ¿verdad? Por ejemplo, el clásico griego de Homero son muchos volúmenes, ¿verdad? Y es la filosofía griega que viene de Babilonia. Pero la Biblia está en todos lados, billones, billones de Biblias. Ahora ya puede usted tener también la versión fiel, ¿verdad? La versión fiel en la aplicación. Solamente está en el idioma inglés. Pero puede también, no solamente está escrita, está el audio también en inglés. Ahora, pensemos acerca de la saturación de toda la palabra de Dios en cada dispositivo, ¿verdad? ¿Acaso no ese es un testigo? ¿Un testigo contra todo el mundo? Porque alguien va a decir, seguramente le va a decir, Señor, yo nunca supe lo que decías. Y Jesús les va a decir, ¿tenías una Biblia en tu mano? Ah, sí, mi abuela me regaló uno. Y le va a preguntar, bueno, ¿la leíste? No. Bueno, entonces, ¿es esa mi culpa o tu culpa? Yo te la mandé a través de tu abuela, ¿no? Bueno, entonces por eso está escrito. Bueno, y lo tentó más. Veamos lo que dice aquí. Esta siguiente tentación es muy, muy importante. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo colocó sobre el borde del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles concerniente a ti, y ellos te llevarán en sus manos. No sea que hieras tu pie contra una piedra. Pero ¿qué es lo que qué nos revela esto? Primero dice, está escrito, ¿verdad? Porque a Satanás le gusta mencionar las escrituras para aplicarla de manera incorrecta, para tergiversarla. Es muy interesante. Y vamos a ver un poquito más adelante que hay algunas escrituras que son difíciles de entender en el Nuevo Testamento. Pero cuando entendemos la verdad, podemos empezar a entender esas escrituras también. Entonces, le dijo, porque escrito está, dice, no tentarás al Señor su Dios. Versículo 8, después de esto el diablo lo llevó a una gran montaña extremadamente alta, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y ¿verdad? Todos los mundos, como una pantalla gigante, todas las civilizaciones del mundo y todo el hombre, ¿verdad? Porque eso es lo que los hombres quieren poder, autoridad, dinero, dominio. Eso es lo que quieren los hombres. ¿Y de dónde viene todo ese poder y toda esa autoridad y todas esas cosas? De Satanás. Pensemos en todos los que son los élite del mundo y los súper ricos. ¿Aman a Dios y guardan sus mandamientos? Si no lo hacen, ¿quién les está dando esa riqueza? ¿Quién les está dando ese poder? Les voy a dejar que piensen en esto, hermanos. Y les dijo, versículo 9. Quiero que pongamos atención en lo que dijo Satanás aquí en el versículo 9. Y también y pensar en por qué es necesario que seamos verdaderos cristianos. Versículo 9 le dijo, todas estas cosas te daré. Veamos, si, condicional, si caes y me adoras. Ahora, esto es en contra de cuál mandamiento. Primer mandamiento, ¿cierto? Esto significa de adorarlo como Dios, ¿verdad? Como dice en 2 Corintios 4:4, dice que Dios es el Dios de este mundo. Satanás es el Dios de este mundo. Dios con D pequeña, D minúscula. Por eso hay cristiandad falsa.
¿Por qué? Porque no viven por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y aparte le añaden en la escritura. Entonces le dijo, versículo 10, entonces le dijo, vete Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirán. Y no, y no le estaba diciendo esto a Satanás, porque Satanás no va a adorar a Dios, sino el mandamiento que Dios le dio al hombre, ¿verdad? Para que adoráramos nosotros al eterno nuestro Dios. Entonces vamos ahora a tomar una pequeña pausa y regresamos.